Así preparamos plátanos acaramelados con miel de caña. Si ustedes quieren saberlo cómo lo hice, acompáñenlo hasta el final, porque don Valentín sí sabe. Y si no sabe, pues se lo inventa. Para hacer unos plátanos acaramelados, obviamente necesitamos de un plátano, pero que sean maduros. Y vine a la huerta para ver este racimo que está próximamente a madurar. Entonces lo vamos a cortar ahorita. Lo vamos a cortar y lo vamos a llevar a la casa y pues obviamente después de algunos días estará listo. Vamos a bajar con todo cuidado. Exactamente, cortamos con un tallito que sea bien largo para poderlos colgar en la casa y después de unos días esperemos que esté bien amarillos. Así es que vamos con este racimo al lugar indicado. Llegamos al lugar adecuado y acá tenemos una soga donde nosotros vamos a dejarlo ahí colgadito. Está un poco, eso, ahí lo vamos a dejar colgando y después de unos días estará listo para el trabajo que necesitamos. Ahí queda listo. Ya han pasado 5 días de que hemos dejado colgando una racima de plátanos acá en la casa. Y estos plátanos vamos a hacer plátanos acaramelados, para lo cual deben estar maduros. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Vamos a quitar esta ropa y ver cómo está. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Estará verde? ¿Estarán ya pasadas? ¿O estarán a su punto? Entonces, a descubrir. Muchos dirán, ¿por qué lo dejó acá? Es que los pájaros no me dejan ahí la planta. Ah, tararán. Aun cuando no están del todo maduros, pero están ya están en su punto para hacer, como les digo, los plátanos acaramelados. A pesar de que faltan todavía, vamos a girar para echar una miradita. Por ejemplo, estos ya están. Ya tenemos listo estos plátanos maduros. Entonces ahora sí, después de unos momentos, ya nos verán el proceso. Pero ahorita vamos a ver si no cortamos la caña. Entonces, a cortar la caña. Entonces venimos a cortar la caña ya. Acá, esta caña de azúcar. Porque para hacer unos plátanos acaramelados debemos tener principalmente la miel. Y esa miel tiene que estar fresquita del día. Así es que entonces estamos comenzando cortando la caña. Por esta vez no vamos a hacer en esa tremenda paila de 20 latas. Ya nos verán qué recipiente o qué paila lo vamos a parar en la fogata. Entonces ustedes estarán, ojo al piojo. Encontramos una serpiente bebé acá justo cortando la caña. Estaba en pleno asiento de la caña, pero no pasó nada. Por acá se mete. Sí, es de las bravas, creo que está recién paridita. Ahí está. Entonces, todos estos detalles acá en nuestra finca. Desde las serpientes recién nacidas hasta las boas.
Acá está, mire cómo se va. Se va, se va, se va. ¿Qué les dejaré ir? Mire, está bravísimo. Ahí se va. Son de las culebras venenosas. Entonces esto es un peligro para nosotros acá en el campo. Creo que ya va a ser suficiente, porque tenemos acá un poco, más abajo otro poco, y creo que no vamos a moler solamente aproximadamente unas 2 latas y media, suficiente para hacer nuestra mielcita fresca. Ahora sí, ustedes ya saben el siguiente paso que toca. Cogemos la caña, la acarreamos a la molienda para empezar a moler. Eso, ahí vamos. Vamos acá ya con nuestra primera marcada. Después de haber botado la caña ya, creo que es suficiente caña. Vamos ahora sí ya a poner nuestros filtros. Vamos a cerrar la máquina ya para encenderla y empezar a moler la caña. Entonces ustedes ya saben cómo es mi estilo de moler. Pongo ese costal como filtro y listo queda para empezar a moler. Ahora sí vamos a encender nuestra máquina. Vamos a hacer el primer intento a ver cómo nos va. Vamos a empezar ya a moler la primera caña que se va. Falta de acelerar. Vamos a ver qué tanto hemos molido y si es que falta pues ya vamos a volver a moler. Ahora sí vamos a parar el recipiente en que vamos a cocinar la miel. Estoy lavando ya la paila en donde se va a realizarse la miel. Todo listo. Entonces acá va a ser nuestro pequeño horno para cocinar la miel. Entonces, después de haber parado sobre estas piedras, ahora sí vamos a proceder a encender la fogata. Ahora sí, listo. Hemos puesto nuestra leña. Hasta que se encienda, pues vamos a venir con nuestro guarapo de allá traen en un balde. Entonces ahora sí vamos a llevar el guarapo a la paila. Estos ya ponemos con una telita para cernir. Ahí no pasa ninguna impureza. Se va bien cernido. Eso. Entonces, esto es el proceso para que salga la miel bien limpia. Eso. Entonces miren las impurezas que quedan. Entonces acá ya, como le digo,
Esto queda bien cernido. Ahora sí, vamos a llevar a la paila. Estado ya arde que arde la candela, entonces vamos a echar y mire, ya está. Y vamos por otro balde más. Otra baldada más. Vamos con la última baldada. Ya justito, don Valentín, sí sabe, pues. Parece que era poco, pero miren, ni más ni menos. Lo llenamos la paila. Ahora sí solamente esperamos dar bastante fuego. Es el mismo proceso que la panela. Solamente esta paila tiene que llegar hasta la miel nomás. Y de ahí no pasa más. Vamos a sacar la cachaza ya. Ya mismo comienza a hervir. Eso. Es el mismo proceso el de la panela. No crean que porque es para la miel no vamos a coger la cachaza. Igual tiene que ser limpia. Igual bota la cachaza por más pequeña que sea el recipiente. Si lo ponemos a hervir una ollita pequeña también igual bota cachaza. Entonces esto tenemos que recoger. Eso. Para que no se vaya al fondo cuando comience a hervir. Comenzó a hervir ya. Mientras nosotros seguimos recogiendo la cachaza. Los plátanos acaramelados van acompañados de maní y queso. Para lo cual, acá tengo el maní, nuestra paila, vamos a tostarlo mientras el guarapo va dando su punto. Muy bien. Entonces ahora sí, empezamos a tostar el maní. Poco a poco va dando también su punto. Ya va avanzando la miel más o menos. Esta es una cuarta parte ya mermada. Estamos cerca también. Entonces para eso ya vamos preparándonos nosotros con este ingrediente. Bueno, esto está listo ya. Esto hay que ver primeramente pelando. Sí, como ven ustedes, se descorteza nomás así y queda blanquito. Entonces quiere decir que ya está, porque se nos pasa. Ahora sí voy a sacar y voy a poner acá. Tenemos nuestro maní tostado. Ahora sí, a pelar. Después de haber enfriado un buen tiempo, pues ahora sí metimos la mano y comenzamos a pelar. Como estaba esto al momento de sacar que se pelaba, pues ahora sí, como se pela. Solamente con aplastar un poco ya se va descortezando. Y esto nosotros lo soplamos y las cáscaras se vuelan, caen fuera de la fuente. Entonces esto tenemos que hacer todo que quede sin corteza, completamente ya blancas. Mire cómo se va saliendo la corteza. Solo con estrujar un poco nomás ya.
Así quedó ya limpiecito el maní después de haber tostado y pelado. Ahora vamos al siguiente paso, vamos a moler. A ver. Vamos a ver cómo va saliendo. Más gruesito. Ahora sí entró en su punto, en el punto de la miel. Entonces es hora de poner los plátanos y vamos por los plátanos. Ahora sí vamos por los plátanos. Todos estos plátanos nos van a servir. Los partimos, los pelamos y le partimos un poquitico acá más, una rayita para que entre la miel y se cocine. Esté bien cocinadito. Es así como vamos a hacer con todos estos platanitos maduros. Estos plátanos están perfectos. Eso, una rayita y listo. Otro más. Como les digo, esto vamos a hacer con todos estos plátanos. Por supuesto que estén, los que estén maduros. Acá. Eso. Eso, aquí los plátanos para escoger a gusto. Estos son todos los plátanos maduros que les voy a echar en la paila de la miel. Allá voy. Don Valentín sí sabe de cosas buenas. Entonces estoy llegando a la paila con estos exquisitos plátanos. Ahora sí, vamos a echar uno por uno. Está en su punto. Se fue al fondo. Otro más. Estos plátanos se van con gusto al fondo. Pero miren nomás. Ahí ya se asoman. ¿Se asoman por qué? Porque ya bajó la temperatura. Al echar estos plátanos estaban fríos. Y como la paila estaba bien caliente, pues estos plátanos le bajan un poco el calor de la miel. Ahora sí. Es como quedaron. Cubiertos toda la paila casi. Es como salen allá, salen unos. Allá se van a salir. Mando de aquí, se van con fuerza y allá salen. Pura magia nomás. Ya, listo. Ahora sí, listo. Vamos a echar una removidita para que se vayan más allá al fondo y cubran toda la paila. Que estén esos platanitos a gusto. Ahora sí, a cocinarse esos plátanos y esperemos que estén cocinaditos y pasamos al siguiente proceso. A ver, esto ya mismo, madre mía, esto se ve desde ya rico por ahí. Acá están unos platanitos que, madre santísima, están amarillos, cocinaditos ya. Van a decir, ya los sacó, ve cómo están ahí, madre mía, que me hacen ojos esos plátanos ahí. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Vamos a poner nuestro maní que hemos molido. Esparcimos toda la paila. Ahí se asoman los plátanos recién ya.
Entonces le cubrimos de maní. Eso le dejamos aquí medio minuto, máximo 1 minuto y sacamos. Madre mía, esto sí se puso exquisito más de lo que estaba. Pegamos una revolvidita con todo cuidado y dejamos, como les dije, que hierva 1 minutito más. Se transformó en esta delicia. Ya tenemos nuestra paila acá afuera con los plátanos cocinaditicos, gracias a la ayuda de mi camarógrafo, porque yo solito no avanzo, esto está muy pesado. Entonces de aquí esperemos nomás que enfríe un poquitico más y vamos al siguiente proceso. Bueno, acá tengo una fuentecita y vamos a sacar los plátanos porque don Valentín ya no se aguanta las ganas y acá sacando en esta fuente pues ya se enfrían más rápido. Estos plátanos acaramelados están deliciosos. Eso. Bien. Venga, otro más. Otro más por acá. Bueno, ya tengo los plátanos acá en la mesa. Ahora sí vamos con el último ingrediente. Acá tengo mi queso o quesillo. Le vamos a rallar. ¿Ah? ¿Cómo la ven mis amigos? ¡Qué ricura, madre bendita! Esto va quedando de maravilla. Ahora sí, está listo para servirnos estos plátanos maduros acaramelados, pues. Ustedes lo vieron cómo hice, con la miel de caña, con la caña de azúcar de la finca de don Valentín. Pues como les digo, ahora sí vamos a empezar a lo más fácil. Yo por lo pronto, pues, voy a servirme unos 3 o 4. Madre bendita. Acá no pasa nada. Eso. Otro más. Como ven ustedes, como don Valentín es bien goloso. Acá estas sabrosuras o estas ricuras solamente acá en la finca de don Valentín nomás lo pueden encontrar. Vamos a esparcir queso o quesillo, pues y acá depende del gusto del consumidor. Pues como les estaba diciendo, pues don Valentín sí sabe, pues sí sabe aprovechar al máximo los productos de la finca. Aquí no se desperdician para nada. Pues como les estaba diciendo, si no sabe, pues los inventan. Y esto queda muy exquisito. De primera. Ahora sí, nos toca solamente de servirnos nomás. Estos plátanos acaramelados con maní y queso quedan de lo mejor así para servirnos. Madre mía. Esto sí es una ricura. Y estos son mis favoritos. Háganlo ustedes y no se arrepentirán. Quedan de lo mejor. Apenas estoy terminando uno, me quedan 3. Bueno, mis amigos, yo me paso a despedir. Todavía me quedan mucho por servir y la tarde está larga. Así es que será hasta una próxima oportunidad donde estaremos indicando más videos.